Lo primero, como siempre, hacer una lectura serena del mismo. Las palabras que tenemos en color amarillo son las que yo pretendo que intentes definir. No es una tarea que tengamos que hacer para selectivo, pero no te vendrá mal. Una vez que hemos leído el texto, viene el subrayado. Vamos a leer solamente las palabras subrayadas para ver qué resultado obtenemos. Groenlandia, 83% masa helada, desprovista de vida. Un pueblo se instala, avistada por primera vez entre los años 900 y 930 de forma azarosa. Un tal Gunborn. En esta tierra se instalaban quienes buscaban una salida a sus problemas o aspiraciones. Este es el primer párrafo. Y como podéis comprobar, al final del primer párrafo hay puntos suspensivos, con lo cual es un fragmento. Tenemos datos, datos y datos. Vamos a ver qué ocurre en el segundo párrafo. Erik el Rojo, desterrado de Islandia tras ser acusado de asesinato. Rumbo a la tierra divisada por Gunborn. Y ya está, ese es el segundo párrafo. Un nuevo dato. Seguimos acumulando datos. ¿Habéis detectado algún argumento? ¿Hay alguna idea que se defienda? Parece que no. Vamos a por el tercer párrafo. Las bautizó como Groenland, traducción Tierra Verde. Fijaos en el significado de las comillas. Porque dijo que la gente se sentiría mucho más tentada de ir allí si el lugar tenía un nombre atractivo. Vuelve a estar entrecomillado, pero esto no es un significado, esto es un texto literal. Es importante, porque lo que dice transmite un mensaje. Bueno, ya nos está dando pistas, pero no deja de ser un dato. Finalizamos con la lectura. Años 985 y 986 se establecieron en Groenlandia la primera colonia. Tenemos suficiente para elaborar el resumen, que tiene las siguientes características. Recuerda que tenemos solamente un único párrafo, que no debemos superar el 25%, nos quedamos entre 6 y 8 líneas y que el objetivo es ser concisos y coherentes sin reflejar nuestra opinión, simplemente la de quien ha escrito el texto. Nunca manifestamos nuestro punto de vista. Esto es la síntesis. Si ejecutas un subrayado oportuno, el resumen no entraña mayor dificultad. Lógicamente requiere entrenamiento. Vamos a ver la propuesta que yo te doy. Vamos a subrayar de aquí lo esencial. En primer lugar, la fuente National Geographic Historia, una fuente fiable, que nos da el dato de que el primer asentamiento humano en Groenlandia ocurrió entre los años 85 y 86, 985 y 986. Masa helada desprovista de vida, en color rojo. Vale, esto es un dato importante, es decir, es un lugar inhóspito. Sin embargo, avistada por este marino, provocó que en el año 82 Erik el Rojo fuese desterrado y entonces puso rumbo a este lugar, una nueva tierra a la que denominó Groenland Tierra Verde, para atraer gente, como así fue. Es un marketing muy antiguo, pero que le funcionó por lo visto. Entonces tenemos datos, datos, datos. ¿Hay tesis? ¿Hay argumento? Pues parece que no. Vamos a ver la lista de elementos que tenemos que manejar ahora mismo para elaborar el párrafo 1, ¿vale? Si no tenemos argumento, texto expositivo. Funciones del lenguaje, pues lógicamente la referencial. Datos, 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 datos. Tema y tesis, si la hay, detéctela y escríbela si es que la hay, pero es que no la hay. Entonces nos quedamos con el tema. El tema es, lógicamente, Groenlandia. Autoría National Geographic. ¿Es relevante? Sí, porque es una entidad con prestigio. No es el Sálvame Naranja. El estilo, llano, fluido, con intención divulgativa. Aquí te propongo el resultado final de ese párrafo 1. De este esquema sale esto. De todo comentario crítico, que está estructurado en 3 párrafos, planteamiento, cuerpo y conclusión. Este es el planteamiento. ¿Qué planteo? Que he entendido el texto y las características que ostenta. Texto expositivo, la fuente National Geographic Historia, la función referencial, expongo brevemente el tema, claro, utilizo datos y culmino con el estilo, llano, fluido, divulgativo. Bueno, y ahora yo aquí, ¿qué hago? Porque claro, no hay argumento, me pongo a favor, me pongo en contra, y me pongo a favor o en contra, ¿de qué? Vamos a buscar claves argumentales, pero que nacen de un texto expositivo, nacen de datos. Es lo mismo que te ocurre si tú lees una noticia que tampoco tenga argumento, una noticia que exponga, por ejemplo, un dato. Aquí tenemos datos también.
datos, 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 datos. Entonces tenemos que buscar argumentos que procedan de esos datos. Vamos a ver qué propuesta te doy. Tienen que ser coherentes, por ejemplo, tienen que ser ideas que se relacionan con los mensajes que se extraen del texto. Insisto, aunque no sea un texto argumentativo, siempre vas a poder provocar una reflexión argumentativa y defenderla. Tienen que ser originales. Esto quiere decir que jamás tienes que realizar una repetición de los datos que se manejen. La primera idea que a mí se me ha ocurrido es la palabra casualidad. Una clave argumental tiene que ser una palabra, una frase o una oración corta. En este caso, la palabra casualidad. ¿De dónde saco yo esta clave argumental? De este fragmento. Se puede relacionar con el hecho de que el navegante noruego se haya topado de morros con ese lugar inhóspito. Vale, pues eso es un dato que a mí me lleva a pensar que se puede relacionar con casos de serendipia, que es el concepto este de encontrar algo por azar. Pues por ejemplo, Colón también se topó con América. Interesante. O casos de otros científicos que han encontrado por casualidad, por azar, ¿vale? Pues un gran descubrimiento. Lo que nos afecta en nuestra vida cotidiana, el hecho de, por azar, pues encontrar pues una vocación. Tú que estás a punto de afrontar unos estudios universitarios y posiblemente esa puerta te abra a una vida completa de desarrollo personal y profesional. Son datos que te estoy dando para que te des cuenta de que se puede desarrollar un argumento en base a una palabra, casualidad, que procede de un texto como este, ¿no? ¿De dónde hago yo caer esta palabra, esta clave argumental en relación al texto? Erik el Rojo fue desterrado de Islandia y decidió, ahí tenemos, explorar la costa suroeste y comprobar y demostrar que era habitable. Y el argumento que yo quiero defender en este caso es que él no permitió que la mala suerte del destierro y el revés de la fortuna se apoderasen de su vida. ¿Qué hizo? Luchó por un futuro mejor. Todo pintaba mal, sin embargo, atención, persiste tu idea, persistes tú. Y aquí tenemos un argumento desarrollable, porque podemos hablar de esto que yo te presento en 2 líneas, pues utilizando la casuística, el ejemplo, ¿vale? Y proponer casos donde esto se pueda evidenciar. Procede del texto, del último párrafo sobre todo, ¿no? De lo literal del texto, las bautizó como Groenland, tierra verde, porque dijo que la gente se sentiría tentada de ir allí si tenía un nombre atractivo. ¿Cómo lo justifico yo argumentativamente? Pues diría que es evidente que todos buscamos el camino fácil y muchas veces nos fiamos de lo que otros nos dicen. Es interesante relacionarlo con el mundo de la publicidad engañosa. Fíjate, ya te estoy dando chicha para un comentario. También se puede hacer referencia a la escasa preparación de quienes nos lanzamos al consumo sin preocuparnos por investigar, ¿vale? Pues podemos apelar a las grandes superficies, el día de la compra, la noche sin IVA, bueno, estos días de compra compulsiva, donde nos volvemos todos locos, ¿no? Pues mira, yo puedo traer aquí el caso de los negacionistas con el tema del coronavirus, por ejemplo. ¿Qué te parece? Lo podemos mencionar, ¿vale? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Propuesta de texto 2. En negrita te propongo mis claves argumentales desarrolladas. Bueno, pues haces pausa y lo lees con calma. Debe cumplir el objetivo de alcanzar las 15-20 líneas sin repetirse y con un alto nivel de expresión, ¿vale? Y nos vamos a abordar el párrafo 3, que tenemos que proponer alternativas y sugerencias a lo que has sugerido en el párrafo 2, en coherencia con él, ¿vale? Y el mecanismo de cohesión que no puede faltar y que da sentido de unidad al texto como tal, párrafo 1, 2, 3, es comenzar este último párrafo para cerrarlo con el mecanismo titulado a modo de conclusión. ¿Qué significa función fática o de contacto? Vale, pues es una función del lenguaje. Te remito a la tabla de funciones del lenguaje que se utiliza para en una conversación presencial o no por teléfono o por escrito, que el interlocutor, el receptor, entienda que estás acabando el mensaje, ¿vale? Si yo estoy hablándote por teléfono y me quedo callado, tú enseguida me sugieres o me interpelas. Hey, ¿estás ahí? Si yo
emito sonidos o me ves y compruebas que estoy moviendo la cabeza, ya no necesitas que te diga nada porque entiendes que estoy relacionándome contigo, ¿vale? ¿Cómo hacemos para separarnos cuando nos encontramos por la calle y tenemos prisa? Pues un gesto de separarnos de la otra persona, o mover la mano diciendo adiós, o mirar el reloj como diciendo bueno, como que me voy. Eso me hace entender que la comunicación se está acabando. Por escrito también existe esa manera de decirle al otro, al destinatario, que yo quiero cerrar la comunicación. Muy bien, pues ya tenemos el comentario crítico realizado y aquí te propongo las secuencias sintácticas. El ejercicio 3.2 es muy frecuente en selectividad. Te van a proponer un ejercicio muy semejante a este. Pues muy bien, espero que te haya servido de algo y que hayas hecho un buen trabajo y al menos haya servido, si no es así, para aprender, avanzar y progresar. Nos vemos.